Bueno, pues a los americanos les gusta porque refleja el modo de vida y el carácter de los americanos de finales del siglo XIX. Vamos a ver una serie de imágenes. Bueno, este pintor hizo más de 3.000 obras. Yo les he pedido una pequeña selección de ellas. Y como les decía antes, van ustedes a ver algo que dicen, oye, esto ya lo he visto yo muchas veces, esto ya me lo sé de memoria. Evidentemente, todos no sabemos de memoria todo lo que vamos a ver, pero estos son las pinturas originales, es decir, de donde el cine ha sacado su imaginario que luego nos lo ha pasado a nosotros. Antes hemos visto cómo pasaba la caravana por el río. Aquí vemos cómo van siguiendo las huellas, persiguiendo a alguien. Aquí vimos la diligencia perseguida por los cuatreros. Es decir, todo, absolutamente todo. Aquí vemos también a un grupo perseguido por los indios. Es decir, todo les parecerá déjà vu y realmente ya está visto por el cine. Esta es muy curiosa porque, aparte de que no tiene color porque está reflejando un fenómeno que en los años 30 fue muy corriente en Estados Unidos, que eran las tormentas de polvo. Las tormentas de polvo eran tremendas, oscurecían todo el cielo, por eso lo vemos todo en negro, porque oscurecían todo el cielo y impedían que se avanzara, fuesen caballos, fuesen vaqueros, fuesen las caravanas, tenían que pararse porque era imposible caminar. Y aquí lo que hace Remington es reflejar eso. La siguiente que van a ver es curiosa. Es curiosa porque fíjense que hace una comparación entre la diligencia, un transporte clásico, y un transporte mucho más moderno como es la bicicleta. Pero fíjense también en la maestría del pintor, fíjense en los caballos, fíjense en las actitudes, fíjense en el susto que tienen los caballos cuando se encuentran con ese ciclista. La pintura es magnífica, es decir, fíjense las expresiones, el movimiento que tiene. Este, sin embargo, es completamente distinto. Son las llanuras y este personaje solitario se ha parado aquí porque ha visto aquí al fondo, ¿dónde está el ratón? Aquí al fondo, es que con el blanco no se ve. Bueno, pues aquí al fondo ha visto un movimiento y se para ver lo que ocurre. Está lloviendo. Fíjense también en la maestría para hacer la lluvia. Como vemos, la lluvia aquí detrás, el caballo corriendo, es una tormenta y los caballos salen despavoridos. El movimiento en los caballos está conseguidísimo. Es una de las cosas que el Remington consigue perfectamente bien. Aquí tenemos otra escena muy tópica. Son indios que van a cazar bisontes y lo que hacen es disfrazarse. Se tapan con pieles de bisontes y se esconden para que los bisontes no se asusten cuando lleguen y puedan cazarlos. Las señales de humo, también un clásico, la forma de comunicarse los indios en aquellos momentos. El séptimo de caballería que acude a ayudar a estos personajes que están ahí, seguramente los indios los tienen ahí acorralados. El clásico ruedo de las caravanas para defenderse de los indios que están dando vueltas alrededor de ellos. Pero vamos a cambiar totalmente. Remington, aparte de todo lo que hemos visto, las 3.000 escenas que hace de la vida cotidiana, trabaja también en una revista y como corresponsal de esa revista es enviado a Cuba para que
en aquellos momentos en Cuba, fíjense en un detalle, fíjense en el año. Estamos en 1898. Es la guerra hispano-estadounidense. Es la guerra en que España va a perder todas sus colonias en aquel territorio. Pierde Cuba, pierde Filipinas y pierde Puerto Rico. Es decir, esta batalla tiene mucho que ver con nosotros, tiene mucho que ver con España, porque es una de las batallas decisivas en esa guerra que se está realizando en Cuba, de los españolitos. Los españoles son estos dos muertos que vemos aquí, y vemos aquí a todo el ejército de Estados Unidos comandado por Roosevelt. El número de contendientes era 500 españoles y 15.000 estadounidenses. Pueden suponer que fue una masacre, es la batalla más sangrienta que hubo en esa guerra hispano-estadounidense, que además en España tuvo mucha repercusión. En España tuvo mucha repercusión, si recuerdan ustedes, hay hasta un grupo literario que es la generación del 98. Es una generación que tiene una crisis, bueno, todo el país tiene una crisis moral, una crisis política y una crisis social por la pérdida de todas esas colonias. Además, está incrementado porque los soldados que iban a la guerra eran únicamente los más pobres. ¿Por qué? Por una sencilla razón, había una cuota. El que tenía dinero y pagaba una cuota no iba a la guerra. Por lo tanto, los soldados que mueren son los soldados de las estaciones más pobres de la sociedad. Les voy a presentar algo que aquí en España también hubo un reflejo, hubo pintores que reflejaron esa contienda. Yo les he traído esta por ser un pintor valenciano, Ignacio Pinazo, que hizo varias obras que hacían referencia a esa guerra. Es una referencia que en un principio no parece tal. Quiero decir, aquí vemos a un grupo de personas en la escollera que pueden estar tranquilamente tomando el fresco. Pero lo que esas personas están haciendo es esperando a los barcos que traen a los soldados repatriados. Por eso esta obra es una obra que tiene que ver con la guerra y por eso se la he traído aquí. Aparte de esa batalla española que nos influyó tanto, retrata la batalla de Victor-Villehorn. Esta es mucho más cinematográfica, ha salido en muchas películas. Es la batalla famosa porque el general Custer, uno de los generales más famosos del ejército estadounidense, junto con un grupo de soldados, tienen un encuentro con los indios y eran mucho menor el número de los estadounidenses que de los indios. No recibieron ayuda porque nadie sabía dónde se encontraban y murieron todos, incluyendo al general Custer. Y esto sí que se ha visto en muchas películas. Para terminar con Remington, les traigo dos ejemplos de su habilidad con la luz. Es decir, este cuadro que está solo iluminado con la luz de la luna, o fíjense en este otro con la luz de una hoguera. Y para terminar con el tema, no sé si ustedes leyeron hace cosa de un mes más o menos una noticia que daba cuenta de una subasta que había habido, una subasta en que se subastó el revólver Colt con el que el sheriff Pat Garrett había matado a Billy el Niño, dos personajes también muy cinematográficos. Bien, esa subasta, fíjense, hace poco, es decir, en el siglo XXI, aún sigue repercutiendo esa especie de leyenda del oeste.
Pensaban los que la subastaban que podrían sacar hasta 3 millones de dólares más o menos. Finalmente, el revólver se subastó por 6 millones de dólares. Es el precio más alto pagado por un arma de fuego. Con esta anécdota vamos a pasar ya al siguiente tema, es decir, al tema que tienen ahí, que yo llamo gótico americano. Los pintores a principios del siglo XX se dividen en unos que quieren hacer una pintura cosmopolita, una pintura internacional, una pintura moderna, una pintura que se acerque a lo que está haciéndose en Europa. Muchos de estos pintores vienen de estadounidenses únicamente de haber nacido en Estados Unidos, porque se marchan a Europa y allí es donde realizan toda su obra. 3 de los más importantes son Mary Cassatt, es el Whistler y es Sargent. Estos 3 pintores están considerados estadounidenses, pero toda su obra está realizada en Europa. Por otra parte, bueno, el ejemplo de ese camino sería esta obra, que es de Mary Cassatt. El otro grupo, mucho más numerosa, son pintores que reaccionan precisamente contra el modernismo europeo, contra las influencias extranjeras, quieren hacer una pintura que tenga una visión puramente estadounidense, que refleje escenas de la vida cotidiana, es decir, quieren hacer un arte totalmente nacionalista que se aparte de lo que se hace en Europa. Aquí tenemos a mano izquierda, sería el ejemplo, el contraste entre los que quieren hacer un arte únicamente estadounidense o los que quieren hacer un arte más cosmopolita. Este movimiento sería el regionalismo rural. El regionalismo rural tiene lugar entre los años 30 y 40. Los años 30 y 40 son los años de la Gran Depresión. En 1929, recuerdan ustedes que es el crack, cuando se hunden absolutamente todas las bolsas en lo que se llama el Jueves Negro y empieza la Gran Depresión. La Gran Depresión que fue realmente una catástrofe extraordinaria en todos los sentidos para los estadounidenses. Bueno, pues en esos años 30 y 40 aparece el regionalismo rural. Este movimiento quiere sobre todo paliar un poco esa imagen tan desgraciada, tan desastrosa de la Gran Depresión, y lo hace a través de unos cuadros, unas pinturas que transmiten tranquilidad. No reflejan para nada la realidad que en aquellos momentos ocurre, sino lo que quieren es, en lugar de enaltecer más, lo que quieren es que la gente tenga unos momentos de sosiego. Hay 3 pintores que son los que se llaman el triunvirato regionalista, que son los 3 pintores que encabezan este movimiento. Por una parte, Grant Wood, por otra parte, John Carey y por otra, Thomas Hart Benton. Si se fijan, los estilos son completamente distintos, pero tienen todos en común el que representan la vida rural. Se apartan totalmente de las ciudades y reflejan la vida rural porque creen que muchos de los problemas de Estados Unidos, incluyendo el de la Gran Depresión, se solucionaría si volvieran a las raíces rurales. Vamos a ver uno a uno a estos pintores. Thomas Hart Benton es el pintor más moderno de los 3. Es curioso que todos estos pintores que están en contra de la pintura europea, todos hayan pasado por París,
todos hayan estudiado en París, pero luego han vuelto a Estados Unidos y la pintura que han hecho ha sido una pintura totalmente estadounidense. Esta primera imagen está sacada de una obra de teatro que en el cine pasó a llamarse Un tranvía llamado Deseo. La película es muy posterior a esta imagen que hace él de Tennessee Williams. Es una imagen dentro de ese contexto. Pero por lo que más conocido es Thomas Benton es por sus murales. Cuando él vivió 3 años en París, tuvo ocasión de conocer a uno de los muralistas más importantes de la época, el mexicano Diego Rivera. Y cuando volvió a Estados Unidos, él mismo, Benton, se convirtió en uno de los muralistas más famosos de la época. Uno de los murales más importantes es este, que se llama America Today, y que, fíjense, son 10 paneles de un tamaño tremendo que cubren absolutamente todo el espacio y que lo que hacen es una visión no de la Estados Unidos de los años 30, sino lo que hacen es una visión de los Estados Unidos de los años 20, es decir, el boom económico de los años 20. En cada uno de los paneles refleja algo. Aquí está reflejando, por ejemplo, los transportes. Aquí está representando la vida alegre. Tenemos los music hall, tenemos un circo, tenemos un bar, tenemos también el cine. Es decir, en cada uno de los murales, aquí tenemos el boxeo, en aquella época algo muy popular, tenemos el ejército de salvación, que iba tocando por las calles y ayudando a la gente. Es decir, aquí tenemos el algodón. Es decir, son un montón de murales, todos referidos a lo que ocurría en los años 20. Dejando ya el mural y volviendo a las obras corrientes, él siempre, la primera hemos visto que se basaba en un tranvía llamado Deseo. Esta obra, bueno, la pintura de Benton es una pintura como muy fluida, como con mucho movimiento, como con mucho colorido. Fíjense en todas las obras y verán estas curvas innecesarias, pero sin embargo estas formas son formas que transmiten tranquilidad, que transmiten una idea más de sosiego. Esta obra está basada en una canción popular de la época. Aquí vemos a los músicos tocándolos y la obra de lo que habla es de una infidelidad. Un marido que cree que su mujer le han sido infiel y lo mata y luego resulta que no ha sido así. Aquí vemos el mismo tema pero al revés. En este caso es el marido infiel y la mujer la que quiere matarlo, pero fíjense también en el movimiento, en la fluidez. Una cosa curiosa de Benton es que cuando el regionalismo llega a un momento en que se acaba, como todos los movimientos, entonces Benton se hace profesor del Instituto de Arte de Chicago y allí va a coincidir con Pollock, con Jackson Pollock, es decir, con el pintor expresionista. Si ustedes recuerdan el expresionismo abstracto, Pollock es el líder del expresionismo abstracto. Allí coincide con él y hacen mucha amistad. Aunque Benton trata de transmitirle sus ideas sobre el ruralismo, evidentemente Pollock no hizo caso. Pero sin embargo, a Pollock sí que le gustaba mucho esa fluidez, ese movimiento que tienen las obras de Benton. El siguiente pintor de este triunvirato sería John Carry. John Carry pasa gran parte de su juventud en una granja y eso le va a influir, aunque también vive en París una temporada. Las obras son completamente distintas, ya lo ven ustedes nada más ver el estilo, es un estilo completamente distinto.
Aquí nos presenta una escena de un bautizo por inmersión. Este bautizo por inmersión, Carrie lo había visto en 1915, una época de sequía, cuando los arroyos en los que solían hacerse los bautizos se secaron y tuvieron que recurrir a una cuba para hacerlos. Sobre todo, lo que hace Curry es ver los desastres naturales, es decir, a familias que están huyendo, que están refugiándose de los desastres naturales, para llevarles la convicción de que con la Gran Depresión puede pasar lo mismo. Es decir, igual que pueden salvarse de un tornado o pueden salvarse de una gran tormenta, pueden también sobrevivir a la Gran Depresión. Todos los pintores, en cierta manera, estos del regionalismo, lo que quieren es eso, es dar ánimos, dar esperanza a la gente. Antes hemos visto en la pintura de Remington una tormenta de polvo. Estas tormentas de polvo movían miles miren, esta es una fotografía, por ejemplo, fíjense en el aspecto, ¿no? Todo ese polvo que te va a venir encima, y las consecuencias eran terribles. Aquí vemos cómo el polvo ha enterrado al tractor y ha enterrado casi que totalmente a esta casa. Igualmente, lo que trata de hacer él es decirles que todo tiene solución. Y hace este cuadro, La buena tierra, en que el labrador, vemos al labrador como un personaje alegórico, un personaje con un tamaño descomunal, la fuerza del labrador y la fuerza también de la tierra. La tierra es buena y dará cosechas cuando haya pasado este momento de la depresión. Lo mismo con este toro. Este toro, en estos momentos, la ganadería está también, pues igual que la gente, muerta o medio muerta, y entonces él les presenta este hermoso toro diciéndoles que todo pasará. Y vamos a llegar al Grant Wood. Grant Wood es el más importante de los tres pintores que dan el regionalismo. También vivió hasta su juventud en una granja, y esto le influyó mucho en su obra posterior. Grant Wood viajó por todo el Medio Oeste, pero además de viajar por el Medio Oeste, viajó también a Europa. Durante muchos años viajó en distintas ocasiones a Europa. En una de esas ocasiones estuvo en Múnich, y en Múnich admiró la pintura flamenca y la pintura alemana. Aunque si pensamos en la pintura flamenca y en la pintura alemana y en Jan van Eyck, que es el pintor que más le influye, y decimos que esta pintura y este pintor tuvo influencia en la pintura de Grant Wood, viendo esto nos parece que no es posible. Pero lo que hay que hacer no es pensar exactamente en lo que es la pintura, sino que lo que le gusta, lo que aprecia Grant Wood de la pintura flamenca y de Jan van Eyck es la manera realista en que Jan van Eyck trata a las obras de su época. Evidentemente son siglos lo que los separan, pero lo que le gusta es esa forma realista de los maestros flamencos y alemanes, y también el detallismo que dan a sus obras. Y eso es lo que, aunque nos parezca raro y no lo veamos directamente, lo que influye en las obras de Grant Wood, que son detallistas, más que realistas. Las obras de Grant Wood son obras idealizadas.
Son obras en que la forma redonda, que ya hemos visto que es muy importante en todos estos pintores, para tranquilizar a la gente, él hace unos campos idílicos, todo perfecto. Este es el maíz. El gran Wood era de Iowa, y en Iowa la producción más importante era la del maíz, por lo tanto hace muchos campos en que tiene que ver la producción de maíz. Pero fíjese sobre todo en estos campos vistos desde arriba, también casi todos, y las formas redondeadas. También nos presenta aquí a una familia en que todos trabajan en el campo. Vemos aquí, está el padre arando los campos, como es una colina, pues lo vemos así en esa perspectiva, mientras que la madre y el hijo están plantando la nueva cosecha. De nuevo, un paisaje idílico. Aquí tenemos un retrato, es un retrato de su madre, muy detallado también, vestida con el delantal clásico que llevaban en el Medio Oeste las mujeres, con una planta, detrás de ella está la granja y este detalle del camafeo. Fíjense, porque esta imagen la vamos a ver luego, por tanto quédense un poco con los detalles de cómo va vestida la mujer, porque la vamos a ver en otro contexto. Aquí tenemos una imagen en lo que hace, es una comparación entre una mujer campesina y una mujer de la ciudad. Como ven ustedes, no solamente hace paisajes, sino que hace retratos, y los retratos también consigue, la psicología de los personajes consigue transmitirla. Este cuadro es muy curioso, se llama Hijas de la Revolución y se refiere a una sociedad que había, que se llamaba precisamente así, Hijas de la Revolución estadounidense, que tenían un lema que era Dios, hogar y patria. A esa asociación solo podían entrar las mujeres, pero además con una condición: tenían que demostrar que son descendientes de los primeros colonos americanos. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí Wood es una crítica a esa asociación, una asociación severa, fíjense los rostros de las mujeres, y además una asociación excluyente. Pero llegamos ya a lo importante de la obra de Wood. Aquí están viendo ustedes esta casa. Esta casa la ve Wood en uno de sus viajes que hace, y es una casa de lo que en aquellas épocas se conocía como Carpenter Gothic. Carpenter Gothic. Eran casas humildes o iglesias humildes que habían copiado del gótico europeo algunos detalles. Aquí, por ejemplo, vemos la ventana ojival. En otros casos era la puerta ojival o eran las torres. Pero en esta lo que tenemos, por eso Graham Wood a este cuadro que va a hacer basándose en esta casa que ve, lo llama gótico americano, que nada tiene que ver con el gótico, únicamente que los trabajos de carpintería cogen algunos de los elementos. Cuando Wood ve esta casa, lo primero que dice, que luego escriba, dice: imaginé a personas con rostros muy estirados que irían muy bien con esta casa de estilo gótico estadounidense. Él se imagina ya cuando ve la casa a dos personajes delante de la casa. Los dos personajes que pinta son, por una parte, su hermana. Recuerdan a la madre que vimos antes, que les dije que se fijaran. Ven, va completamente igual vestida la madre que la hija. No es un matrimonio, como muchos piensan cuando ven el cuadro, sino que está representando a una hija y a su padre. La hija que viste igual que su madre y que probablemente
el camafeo es la única joya que tienen, digamos, la familia y que se van pasando de padres a hijos. Van vestidos como los campesinos, ella con el delantal, él lleva un pantalón vaquero con peto y tiene en sus manos una de las herramientas de su trabajo. Él lo que quiere hacer con esto es ver supervivientes. Esta es una pareja de supervivientes que a base de un trabajo duro consigue superar todos los problemas de la Gran Depresión. Este cuadro, que hoy en día se puede ver en Chicago, fue comprado por el Instituto de Artes de Chicago por la cantidad de $300. Hoy en día sería una cantidad ridícula y probablemente se pagarían millanos de él. Este cuadro tiene como antecedente a este otro de Van Eyck. De nuevo, me dirán ustedes que son muy distintos, que nada tienen que ver, pero les digo que no se fijen en lo externo, sino que se fijen, bueno, pues está retratando a una pareja, detalles que hay, montones de detalles en los dos, muchos más evidentemente aquí, que es el interior de una casa, que en este, pero que la inspiración es en eso, en el realismo de las dos obras y en la cantidad de detalles que tanto uno como otro le ponen. Graham, este cuadro del gótico americano, se convirtió desde muy pronto en un icono para la cultura popular. Como retrato, es el retrato más famoso del regionalismo del siglo XX americano. Es una pintura que han hecho muchas caricaturas, que otros las han alabado, que otros la han criticado. Ha sido una pintura muy criticada y muy reconocida. Está hecha, igual que está el de Van Eyck, está hecho óleo sobre madera y es pequeña. Fíjense que el tamaño que tiene es este tamaño, pero se ha convertido totalmente en un icono de la pintura de los años 20. Con esto terminamos un poco lo de la historia. Es simplemente decirles que el regionalismo se les empieza siendo un movimiento en contra de la abstracción y en contra de Europa, ¿no? De lo que se hacía en Europa. Y sin embargo, al final es una especie de puente que detrás cuando el regionalismo se acaba, aparece nada más ni nada menos que el expresionismo abstracto. Cuando vemos el expresionismo abstracto veremos que la influencia que tiene la política. ¿Por qué aparece el expresionismo abstracto? Hemos visto en todo el regionalismo, como fondo de toda esa pintura que se hace, cómo estaba la Gran Depresión. Ahí había que luchar contra la Gran Depresión. Veremos luego, cuando veamos el expresionismo abstracto, políticamente cómo es usado también por las autoridades para sus propios intereses. Y recordar también que dijimos que Benton, uno de los tres regionalistas, fue el mentor y el profesor de Jackson Pollock. Y ahora sí que con esto ya damos por terminado la sesión.